Bendiciones para todos. La palabra de Dios que quiero compartir hoy con ustedes la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, los versículos 1, 2 y 3. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recordamos las circunstancias en que se encontraba el apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento romano. Él, como dice él mismo, listo para ser sacrificado. Este varón sabía que iba a morir y da unas recomendaciones a Timoteo para que Timoteo pueda cumplir. Estas mismas recomendaciones están vigentes hoy para nosotros, hermanos, para todos los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, prestamos atención entonces a la palabra de Dios. Y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjese que acá el apóstol está tomando al mismo Jesucristo como testigo, dando a entender la importancia de lo que él está diciendo, la necesidad de que Timoteo entendiese realmente que lo que estaba hablando era algo realmente serio, importante, que tenía que llevar adelante. Cuando dice te encarezco, acá es te mando, es un comando, es una orden o prescripción de cumplimiento obligatorio. No podía hacer otra cosa, no podía ni añadir ni sacar nada. Timoteo le estaba diciendo, esto es así, sin variaciones. Pero luego dice, hablando del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, le está haciendo alusión acá el apóstol a la responsabilidad que tenemos los creyentes, pues en algún momento vamos a estar compareciendo ante Jesucristo como juez. Está haciendo referencia acá el apóstol al tribunal de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros estemos cara a cara con el Señor, haciendo, y en la palabra de Dios, cuando nos vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en los versículos del 12 al 15, el apóstol está hablando en este sentido, diciendo que él, como un perito arquitecto, él usa esta figura de la construcción, y dice que él ha puesto el fundamento, la base, la roca, que es Jesucristo, para que nosotros sobreedifiquemos, ¿no? Arriba, edifiquemos sobre la roca, porque los creyentes somos llamados a edificar a la iglesia por medio del ministerio fiel. Pero Pablo está diciendo, cuidado con lo que cómo sobreedifican, ¿no? Cuidado, y usa la figura de los materiales, él usa la figura de las piedras preciosas, de la plata y el oro, para decir que cuando sean probados por el fuego, ¿no? Eso pueda permanecer, ¿sí? Sabiendo que es lo que se haya logrado en el poder de Dios y para su gloria va a permanecer, pero toda actividad superficial que carezca de valor eterno no va a permanecer. Esta es otra advertencia que está haciendo. Le está diciendo algo así como Timoteo, ya que sabemos que vamos a comparecer ante el Señor, porque el Señor había venido en primera instancia como siervo y como cordero, pero va a volver como juez, sabiendo que vamos a comparecer ante el Señor. Seamos cuidadosos, ¿no? Veamos con qué materiales construimos. No estamos hablando de un juicio por el pecado, el Señor Jesucristo ya pagó ese precio. Acá se trata de un juicio que tiene el propósito de determinar recompensas eternas, ¿sí? Es un juicio que discierne y evalúa. ¿Se van a tener premios o se van a perder premios? ¿Sí? Tratemos de que tengamos premios y de no perderlos, ¿sí? Vamos a estar igual con el Señor Jesucristo, pero bueno, qué lindo cuando Él nos dé y nos pueda premiar de acuerdo a cómo nos hemos comportado en Él, para la edificación, ¿no? de la iglesia de Jesucristo. Fíjese que luego le dice, en su manifestación
y en su reino. Acá está hablando y sigue hablando y haciendo alusión a la segunda venida de Jesucristo. Acá manifestación viene del griego, aparición, brillar en presencia de todos, y en su reino es cuando nosotros reinemos para siempre junto a nuestro Señor Jesucristo. Ya en el versículo 2 le dice que prediques la palabra, acá que prediques la palabra, literalmente que proclames, que digas en voz alta y públicamente, decir algo en voz alta y públicamente, comunicarlo por todos los medios y de todas las maneras y formas posibles. Escuchemos, no estemos atentos a estos consejos en la forma de proclamar la palabra de Dios. Este instes que le dice el apóstol también tiene que ver con, y hace referencia a la preparación, al entrenamiento de un soldado cuando era entrenado para poder estar alerta y con rapidez para salir a batallar o para estar preparado también para recibir un ataque. Hace referencia a insistir en algo de manera enérgica, ¿sí? Da la idea de una urgencia, de una preparación, de una presteza, es decir, de una habilidad y rapidez para hacer o decir una cosa. Indudablemente, si nosotros tenemos que tener esa presteza en llevar la palabra de Dios, ¿no? Estar siempre listos para decirla en cualquier circunstancia. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra, realmente, sin distorsiones, ni añadiendo ni sacando nada. Y después le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando, siempre, en todas las ocasiones, aunque otros piensen que no es oportuno lo que estás diciendo en un momento. Pero la palabra dice sea oportuno o inoportuno, es decir, siempre, en todas las ocasiones. No importa lo que los demás piensen si lo que estamos hablando es el momento adecuado o no. Y en relación a nosotros mismos también siempre. Es salir a veces de este letargo, de este confort, de esta comodidad, ¿no? Esto de decir, uy, tengo que ir, tendría que ir, pero cuesta tanto, pero es siempre. Ponemos esa voluntad, nuestra voluntad libre al servicio de la proclamación de la palabra, del Evangelio. Ya no podemos guiarnos por los dictados ni de la cultura, ni de la tradición, ni de la necesidad de ser amado, querido, la necesidad de no ser rechazado. Todas estas cosas, tanto en el mundo, tanto en lo cotidiano, como inclusive dentro de la congregación, no pueden ser ya motivo para alterar el compromiso de la persona que lleva la palabra de Dios, del predicador, del orador. No puede ser motivo para alterar este compromiso. Y luego le dice redarguye, es decir, Timoteo, convencer, refutar, es decir, ante la posibilidad de poder ayudar a corregir una doctrina falsa. Entonces dice, nosotros rechazamos la validez de una idea o afirmaciones mediante razones y argumentos bíblicos. Nosotros exponemos la palabra, ¿sí? Tenemos unos argumentos de la palabra, de la Biblia, ¿sí? Que es la verdad. Y para ayudar a esa persona a entender el error de sus acciones, el error de su creencia, dónde está depositada su fe, su creencia. Porque va a ser un camino que no va a ser para vida, no va a ser para vida, va a ser para muerte, aunque esa persona crea o sienta que está todo bien en su vida. No está todo bien, principalmente porque hay muerte espiritual, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros refutamos y convencemos, le dice Timoteo, refutar, convencer, pero también reprender, le dice, ¿sí? Es decir, exponer. Cuando nosotros llevamos la luz del Evangelio, de alguna manera, la luz de Cristo ilumina y pone en evidencia las obras de las tinieblas, ¿sí? Nosotros cuando nos vamos a Efesios 5:11, dice la palabra de Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, nosotros tratamos de corregir a partir de la palabra de Dios los motivos de la persona.
Queda en evidencia el pecado, porque la palabra ilumina el pecado, con la posibilidad de un arrepentimiento necesario, ¿sí? La necesidad de un arrepentimiento necesario. Y también le dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, es decir, del griego exhortar, parakaleo, llamar a una persona al lado, rogarle, insistirle con palabras, a la vez que consolar también implica y significa consolar, ¿eh? Con toda paciencia y doctrina, es decir, enseñar e instruir en la palabra de Dios. Y ahora sí, el versículo 3, que dice así la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios malos deseos. ¿Qué está diciendo acá el apóstol? Dice que no van a gustar, van a sufrir la sana doctrina, les va a costar escucharla. Dice esa doctrina, esa sana doctrina, aquello que es saludable y beneficioso, esa clase de enseñanza que produce crecimiento espiritual, que produce vida, es sensata, es verdadera, es íntegra, porque es la palabra de verdad. Y dice, teniendo comezón de oír, ¿no? Esos oídos que no quieren oír la palabra de Dios, esos oradores o esos que llevan la palabra de Dios, esos oradores, predicadores populares, que no ofenden con las verdades del Evangelio que rechinan, en el oído. El oído no tolera lo que se oponga a los malos deseos, a la renuncia, a los bienes materiales, a la necesidad de bienes materiales, al deseo sexual exacerbado, a las pasiones, a los sentimientos desordenados. Los cristianos entonces empiezan a seguir sus propios deseos y se juntan con maestros que son iguales a ellos. La palabra de Dios no cambia, Dios no cambia, Dios no puede desdecirse. Él nos sigue pidiendo lo mismo a través del tiempo. Sí, lo que cambian son los hombres, las mujeres. Cambian porque necesitan, creen que tienen unas necesidades. Están atados a sus deseos y al pecado. Entonces, la invitación de hoy, hermanos, es a poder pensar en esta palabra que nos trae hoy el apóstol Pablo con este ejemplo, hablándole a Timoteo. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando sobre la roca? ¿Qué materiales estamos usando? Debemos ser cuidadosos en el mensaje que llevamos, este mensaje que debe ser fiel, un mensaje donde no añadimos ni sacamos nada. Y tenemos que ser cuidadosos con el mensaje que recibimos y escuchamos, que pertenezca, y pedir al Señor, pedir al Espíritu Santo realmente que nos guíe, nos dé el discernimiento necesario para poder diferenciar la sana doctrina de la que no lo es. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos has traído palabra por medio de este ejemplo del apóstol el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Señor, nosotros queremos servirte, queremos proclamar tu palabra, queremos llevarla, Señor. Ayúdanos a llevar una palabra, Señor, en forma fiel, a cumplir nuestro ministerio en forma fiel, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Nosotros queremos poner nuestra voluntad, Señor, para hacer lo que tú nos mandas a hacer. Nosotros te agradecemos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por el derramamiento de su sangre en la cruz, que permitió, Señor, que nos podamos reconciliar, podamos ser nuevamente amigos de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones para todos.